Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alejandro Cabrera Escobedo, soy estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tomás Aquino, Instituto Tecnológico de Tijuana. Voy a presentarles lo que es la quinta unidad de la materia de Estadística Inferencial 2, la cual está llevado a cabo por el profesor José Morales y es de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a ver lo que viene siendo el tema de la quinta unidad, el cual es el diseño de experimentos. Nosotros nos vamos a centrar en diseños de experimentos factoriales. Muy bien, comenzamos leyendo las siguientes ventajas. Se puede utilizar, se pueden analizar varios factores a la vez y esto a su vez lleva un ahorro de tiempo y de dinero. Se pueden conocer las interacciones entre los factores. Esto quiere decir, por ejemplo, si tenemos dos factores en cierta máquina, un ejemplo sería una contour que maneja dos tipos de hilo y maneja dos tipos de velocidades, pues podemos ver los factores cómo interactúan entre sí, cuál es lo que más nos conviene para estandarizar, maximizar, minimizar, etcétera. Se utilizan las etapas de caracterización y optimización de la experimentación. Ahí como podemos ver tenemos las entradas controladas, las cuales serían las X, el proceso que vendría siendo la Y es igual a la función de X y o a la f de X y las salidas claves que son las Y. ¿Cuándo utilizar diseños factoriales? Muy bien. 1. Estimar el efecto de cada factor en respuesta. 2. Estimar los efectos de las interacciones de dos o más factores en la respuesta. 3. Probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en las respuestas. Y 4. Conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Las definiciones son las siguientes. Corrida se define como cada condición experimental. Observación se define como cada medición de respuesta. Réplica. Duplicado de corridas de las combinaciones de los niveles de los factores incluye las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Tenemos la siguiente información. Diseños factoriales completos. Un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales. 1. Cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles y 2. Cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles. Ejemplo, factor A tiene dos niveles, factor B tiene tres niveles. Aquí podemos ver el A que solo tiene A y B y en los dos tenemos, por ejemplo, en A nivel alto, nivel alto y nivel bajo y en B lo mismo. Y aquí en cambio tenemos tres, tenemos el A, tenemos el B y la tercera dimensión que vendría siendo el C. Pasos a seguir. Primero, para poder llevar a cabo un diseño de experimentos tenemos que definir el problema. Después tenemos que seleccionar las variables de entradas, factores y sus rangos. El número 3 sería seleccionar la variable de salida, la respuesta. El 4 sería seleccionar el diseño experimental. El 5 realizar el experimento. El 6 analizar los resultados estadísticamente hablando. Y el 7 sería verificar resultados realizando corridas de confirmación. 8 es plantear conclusiones y recomendaciones. Para poder comprender un poco el tema de la quinta unidad, vamos a realizar nosotros el siguiente ejemplo, el cual es de adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximicen la adhesión. Los factores imprimador y la presión tienen los siguientes niveles. Aquí podemos observar nosotros una tabla donde nos dice los factores que vendrían siendo el imprimador y la presión. En imprimador tenemos tipo 1 y tipo 2 y en presión tenemos 110 kilopascales y no, perdón, 310 kilopascales y 380 kilopascales como el nivel más alto. Nos pide el problema que realicemos cuatro réplicas. Nosotros para poder llevar a cabo el diseño de experimentos vamos a utilizar lo que viene siendo el programa de Minitab. La verdad es que el programa de Minitab es un programa bastante amigable y no tiene un alto nivel de complejidad. Como estamos utilizando herramientas estadísticas, pues lo lógico sería irnos a la pestaña de estadísticas, irnos a DOE, diseño de experimentos, y aquí podemos encontrar unas cuantas opciones como cribado, factorial, superficie de respuesta, mezcla y el Taguchi. Nosotros estamos utilizando factorial, nos vamos ahí, luego crear diseño factorial y nos muestra la siguiente tablita. Aquí nosotros podemos tomar hasta un máximo de 47 factores, el cual sería de Plackett-Borman. Este es un diseño de eliminación o de reducción de factores.
Ahorita vamos a seleccionar ahí en 2 niveles y vamos a ver que nos muestre los diseños disponibles. Aquí tenemos lo que vienen las resoluciones. Las resoluciones significan la interacción que hay entre los factores, la relación que existe entre sí mismo, y dependiendo pues la corrida es el diseño que nos recomienda realizar Minitab. Vamos a dar en aceptar y le vamos a dar en diseños. Aquí nos dice que podemos nosotros ingresar un número de puntos centrales, pero nosotros no necesitamos eso porque solo vamos a tomar un nivel bajo y un nivel alto. Entonces lo dejamos en 0 y aquí nos pide el número de réplicas para puntos factoriales. Como podemos observar, el problema nos pide que realicemos 4 réplicas. Entonces aquí colocamos el número 4 y le vamos a dar en aceptar. Cuando le damos a aceptar, ya que seleccionamos el diseño, se activan estas pestañas. En factores es donde nosotros vamos a colocar nuestros datos. Es decir, por ejemplo, el factor A sabemos que es el imprimador y el factor B es la presión. El imprimador existe el tipo 1 y el tipo 2, entonces no es una variable continua, es una categórica, por lo cual vamos a seleccionar texto y vamos a poner tipo 1 y tipo 2. La presión si es una variable continua, entonces la dejamos en numérico y ponemos el rango mínimo que sería el 310 y el más alto que sería 380. Le vamos a dar en aceptar. En opciones nosotros no le vamos a mover nada y en resultados tampoco. Luego le vamos a dar en aceptar y va a realizar el experimento. Muy bien. Aquí como podemos ver tenemos 16 corridas. ¿Por qué 16 corridas? El problema nos pidió 4 réplicas y si nos ponemos a analizar el problema tenemos dos tipos de imprimadores y dos tipos de presiones. Entonces 2 por 2 son 4 y 4 elevado al 2 son 16. ¿Por qué? Porque se va a repetir 4 veces el tipo 1 con la presión más baja, el tipo 1 con la presión más alta, el tipo 2 con la presión más baja y el tipo 2 con la presión más alta. Una vez que tenemos el diseño de experimentos realizados, vamos a regresar nosotros a PowerPoint y podemos ver que tenemos la variable de salida que vendría siendo la adhesión. Esta como Minitab nos arroja un orden aleatorio porque es lo recomendado al momento de realizar nosotros un diseño de experimentos. Tendríamos que ingresarla manualmente. ¿Por qué nos da un orden aleatorio? Minitab dice que, o más bien, el diseño de experimentos no se debe realizar en un orden consecuente. No nos daría buenos resultados. Y para poder nosotros predecir con más certeza tendríamos que hacerlo en orden aleatorio, es decir, después del tipo 1 en la presión más baja, lo lógico sería que fuera el tipo 1 con la presión más alta, pero si nos ponemos a observar, por ejemplo, empezamos con tipo 2, tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 1, no va continuo. Muy bien, lo siguiente que tendríamos que hacer sería buscar el valor de adhesión que tiene la combinación de los factores. Es decir, por ejemplo, tenemos el tipo 2 con una presión de 380. Tendríamos que buscar en la tabla el tipo 2 con la presión de 380, que es un valor de 4.88, y colocarlo en su renglón correspondiente, y así sucesivamente. Yo ya tengo previamente ordenados los datos, los voy a copiar. Y los voy a pegar. Como pueden ver, tengo 16 datos ya ordenados. Y antes de proceder a realizar el análisis de los datos que nos arroja el DOE, vamos a hacer nosotros lo siguiente: nos vamos a ir a estadística, vamos a ir a tablas y vamos a hacer un estadístico descriptivo. Aquí vamos a seleccionar lo que viene siendo el imprimador y para las columnas vamos a seleccionar la presión. Vamos a poner una variable asociada que en este caso sería la adhesión y vamos a seleccionar las medias. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Muy bien. Aquí nos arroja lo siguiente: el estadística tabuladas para imprimador presión. Aquí podemos ver las medias que nos arroja el tipo 1 y el tipo 2 con la presión 310, 380 y también en todo, ¿no?
Podemos ver que el tipo 1 con 310 es de 4.47, tipo 1 con 380 es 4.44, tipo 2 con 310 es 5.007 y tipo 2 con 380 es 4.81. En estas medias podemos nosotros ya observar cuál es la combinación que nos va a maximizar la adhesión que nos menciona el problema. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximicen la adhesión. Muy bien, desde aquí nosotros ya conocemos la respuesta, pero vamos a proceder ahora sí a analizar los resultados del DOE. Muy bien, una vez que tenemos entonces ya realizada nuestra estadística de comparación acerca de las medias, nosotros podemos proceder con lo que vienen siendo los resultados del DOE. Para esto nos vamos a ir nuevamente a estadística, DOE, vamos a seleccionar factorial y analizar el diseño factorial. Le vamos a dar ahí, nos va a pedir que seleccionemos las respuestas, le vamos a dar doble clic a adhesión y en realidad nosotros no le vamos a mover nada a estos apartados. Aquí en opciones podemos ver el nivel de significancia que estamos manejando, que es del 95%. Ahí no le movemos nada. En gráficas nosotros vamos a seleccionar también la normal y las normales de absolutos. Vamos a seleccionar 4 en 1 para los residuales. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Muy bien, nos va a arrojar las siguientes gráficas. Esas las podemos interpretar como hemos venido viendo a lo largo de toda la materia de estadística inferencial 2, pues nos avienta la de las gráficas de residuos, que es para ver que tiene un comportamiento normal. Podemos ver aquí que están distribuidos de manera aleatoria, que el histograma está bajo una curva normal, que los puntos se adhieren a la pendiente y pues el orden de observación, ¿no? Entonces prácticamente está estadísticamente estable. Le vamos a dar cerrar y pasamos a el Pareto. Esta es la gráfica más importante en lo que viene siendo el DOE, ya que el DOE se analiza de manera visual. Aquí podemos ver una línea punteada que está marcada en 2.179. Nos muestra más bien el factor A, el factor B y la interacción entre factor A y B. El A es el imprimador y el B es la presión. En esta tablita lo podemos observar. ¿Qué nos dice lo siguiente? Una vez que traspasan la línea punteada roja son significativos, pero aquí podemos observar que el B, a pesar de que es menos significativo que el A, porque podemos ver que el A es bastante significativo, también alcanza a hacerlo. Entonces podríamos decir que el imprimador es muchísimo más significativo que la presión. Es un valor que altera más los resultados. Vamos a darle cerrar y vamos a analizar estas dos gráficas también que nos avienta, que viene siendo la normal. Como podemos apreciar, tenemos el tipo de efecto no significativo y significativo, tenemos el B, tenemos el A, los dos son significativos, y tenemos igual el imprimador y la presión y cuál es el factor de cada uno. Podemos ver la diagonal, podemos ver que el B está más cercano a la diagonal que el A. Desde aquí visualmente también podríamos llegar a la misma conclusión, que el A es muchísimo más significativo. Aquí el B tiene un valor de menos 2.29081 y el otro tiene un valor de 8.11419. En cambio, en la otra gráfica de absolutos, esta no maneja ceros y podemos ver la diagonal, de igual manera alejado de la diagonal el B y el A muchísimo más lejos, ¿no? Aquí el B toma un valor de 2.29081 porque es absoluto y el A sigue en 8.11419. Después de nosotros haber realizado el análisis de las gráficas podríamos llegar a una conclusión, pero también tenemos lo que viene siendo el pergamino. Vamos a llevar a cabo el análisis de este. Tenemos regresión factorial de adhesión versus imprimador y presión. Análisis de la varianza. Muy bien, aquí tenemos los datos que hemos visto a lo largo de toda la unidad. Tenemos imprimador, presión, interacciones entre los dos términos. Tenemos los grados de libertad, la media ajustada, el valor F, el valor P, el p-value. Ya sabemos que nuestro p-value por estándar
es de 0.05, nuestro nivel de confianza es del 95. Entonces, si es menor al 0.05, nosotros podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. En imprimador nosotros tenemos un p-value muy pequeño, es de 0.00000 y debe tener algún valor, nada más que Minitab solo nos muestra 3 dígitos, ¿no? Entonces podríamos decir que en este caso tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que nos diría que es significativo el imprimador. La presión de igual manera es menor al 0.05, claro que es muy cercano al 0.05, pero sigue siendo significativo. Tenemos lo que viene siendo el resumen del modelo. Aquí tenemos eh, la R cuadrada ajustada, que es del 82.18, y la R cuadrada predicha. Tenemos los coeficientes codificados. Aquí tenemos los términos como la constante, el imprimador, la presión, el imprimador por presión, que es la interacción. Tenemos el efecto, el coeficiente, también tenemos el estadístico T, el p-value y el fib. En p-value volvemos a tener los mismos valores. Aquí nada más nos muestra 3 ceros, el punto 0.41 y el punto 3.15 de la interacción entre imprimador y presión, lo cual nos diría que este no es significativo. Tenemos la ecuación de regresión en unidades no codificadas. Esta es igual a lo siguiente: adhesión es igual a 5.332 más 0.539 imprimador menos 0.001911 presión menos 0.00875 imprimador de presión. Esta ecuación de regresión nos serviría a nosotros para nosotros poder predecir valores futuros. Y eso sería el análisis. Nosotros también podemos realizar lo que viene siendo predicciones, es decir, si queremos ver qué resultado nos va a arrojar poniendo cierto tipo de imprimador y cierto número de presión en específico, podemos llevarlo a cabo desde aquí de Minitab. Les voy a mostrar cómo se hace. Para poder predecir, entonces nosotros nos tenemos que ir a estadística nuevamente, a DOE, factorial y predecir. Muy bien, aquí previamente ya había intentado yo predecir ciertos datos, pero nosotros podemos seleccionar el tipo 1 o el tipo 2 y poner la presión que queramos. ¿Esto qué fin tiene? Al momento de nosotros estar dentro de una empresa podemos llegar a tener varios setups y tener varios resultados. Si nosotros queremos adelantarnos y predecir qué resultados vamos a obtener con ciertos factores o con ciertos rangos predichos en algún setup, pues podemos ingresarlos aquí y nos va a arrojar lo siguiente. Le vamos a dar nada más en tipo 2, 340 de presión y vamos a darle a aceptar. Aquí nos dice que con un intervalo de confianza del 95% es posible que el valor se encuentre entre 4.83 a 5.01. Y también tenemos el intervalo predicho del 95%, pero este nos dice que la media puede estar entre ese intervalo, no los valores. Nosotros después en estadística, en DOE, factorial, también tenemos gráficas factoriales y gráfica de cubos. Podemos nosotros seleccionar aquí respuesta adhesión, darle a aceptar y nos va a arrojar lo siguiente. Esta es la gráfica de cubo que nos muestra la presión y el imprimador. Tenemos presión de 310, 380, imprimador tipo 1 y tipo 2. Para que puedan interpretarla es de la siguiente manera. Tenemos el tipo 1 con la presión de 310 y nos da un valor de 4.47 en la adhesión. Tenemos el tipo 1 con una presión de 380 y nos da una adhesión de 4.4. Tenemos el tipo 2 con presión de 310 y nos da 5.0075 y tenemos el tipo 2 con una presión de 380 y nos da 4.81. Muy bien, desde aquí podemos también ver la respuesta que nos va a dar la maximización de la adhesión, pero vamos a usar el maximizador. Nos vamos a ir a estadísticas, a DOE, factorial y optimizador de respuesta. Aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es seleccionar maximizar. También tenemos las opciones de no optimizar, minimizar y objetivo. En este caso, como nos lo dice el problema, es maximizar. No le movemos nada. En configuración tenemos las siguientes opciones, pero por default, como seleccionamos maximizar, pues ya no se puede seleccionar, ¿no? Le vamos a dar a aceptar
y nos arroja la siguiente. Podremos ver que en el pergamino aquí nos dice también que tenemos los parámetros y tenemos la solución. La solución 1 para la maximización, en este caso, es con el imprimador tipo 2, la presión en 310 y la adhesión nos va a dar de 5.075, que ya lo habíamos visto también pues en la del cubo, ¿no? Aquí tenemos la siguiente gráfica de optimización. Nosotros podemos ver aquí el valor de la Y, que es la salida, que vendría siendo la adhesión de 5.077 y nos dice que es con el tipo 2 y la presión de 380. Nosotros podemos aquí jugar con esta gráfica y mover nuestros valores y va a ir bajando la Y, que es la adhesión, y ya podemos ver, ok, está en tipo de imprimador 2 y la presión en 324. Y así podremos ir sabiendo nosotros qué valores nos da ciertas combinaciones. Muy bien, entonces nuestro problema quedaría resuelto. Ya tenemos la respuesta, el objetivo era buscar la maximización y ya sabemos que se obtiene con el tipo 2 y la presión de 310 kilopascales. Este ejemplo entonces estaría resuelto. Aquí tenemos las gráficas y pasaríamos al ejercicio. Este ejercicio es con el fin de terminar de comprender el tema de diseños de experimentos y para poder dar por concluida la unidad. Vamos a realizar la solución de este problema también. El ejercicio de adhesión de pintura en carrocerías de autos. Un fabricante busca mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura del proceso que maximicen la adhesión. Los factores imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Como podemos ver, también nos pide una maximización y también nos pide 4 réplicas. Vamos a proceder nuevamente entonces a abrir un nuevo Minitab y a realizar el experimento. Muy bien, nos vamos nuevamente a estadísticas, ADOE, factorial y crear diseño factorial. Seleccionamos nuevamente dos niveles. Vamos a ir un poquito más rápido porque pues ya les expliqué bien en el ejemplo anterior todos los pasos. Nos vamos a diseños, vamos a seleccionar aquí 4 corridas. Nos seleccionamos puntos centrales por bloque y le damos a aceptar. En factores ponemos el primero, que sería el imprimador, y el segundo, que sería la temperatura. El primero ya vimos que es categórico. Y la temperatura si es continua. Entonces vamos a ver que va desde 15 grados hasta 30. 15 hasta 30. Le vamos a dar en aceptar. Vamos a darle en opciones. No le vamos a mover nada. Y en resultados tampoco. Le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar el siguiente diseño de experimentos. Vuelve a ser de manera aleatoria las combinaciones. Como pedimos 4 corridas nuevamente, tenemos 16 datos, ¿no? 16 corridas. No, 16 corridas de 4 réplicas. Seguimos entonces con la respuesta de salida, que viene siendo la adhesión nuevamente, y los datos volveríamos a buscarlos, es decir, según su combinación, ya que aquí por ejemplo empezamos con el tipo 2 en la temperatura en 15. Entonces buscaríamos el tipo 2 con la temperatura en 15, el cual es un valor de 5.12. Agregaríamos nuevamente aquí en esta columna adhesión y los datos los tengo previamente ordenados. Los voy a copiar y los voy a pegar. Muy bien. Lo siguiente, vamos a irnos a estadística, a DOE, a factorial nuevamente y analizar diseño factorial. En respuesta nosotros nuevamente vamos a seleccionar adhesión y le vamos a dar aceptar. Aquí podemos ver el Pareto. Tenemos que, pasando la línea roja nuevamente, son significativos el factor A y B. El A es el imprimador, el B es la temperatura.
Como podemos apreciar visualmente en el diseño de experimentos, gracias al Pareto los dos son significativos. Vamos a también a sacar las gráficas de la normal absoluto y de los residuales. Eso se me pasó, es en DOE, en factorial, donde estábamos de analizar el diseño factorial, y en gráficas le vamos a dar normales absolutos y 4 en 1 para poder analizar esas tablas también. Le vamos a dar en aceptar y nos va a arrojar la de los residuales primero. Podemos ver que tiene un comportamiento normal, el histograma, la distribución de los datos y que se ajustan a la pendiente. Muy bien, el Pareto ya lo analizamos y nos vamos a ir a lo que viene siendo la gráfica normal primero. Podemos ver que esta tiene la pendiente y nos arroja un valor B con un valor de 5.007 y el A con 13.1253. Aquí nos dice que nuevamente el factor A es más significativo, pero que ambos lo son. Vamos a irnos a la de absolutos y nos arroja exactamente lo mismo. La pendiente, el valor del B es 0.007 y de la es 13.1253. Los dos son significativos. Vamos a proceder entonces a analizar nuestra regresión factorial. Tenemos el análisis de la varianza, tenemos los grados de libertad, tenemos nuestro imprimador, temperatura y la interacción entre los dos términos, nuestro valor F de Fisher, que es con el que se desarrolla el diseño de experimentos, y nuestro p-value. Esta vez podemos ver que tanto el imprimador como la temperatura son significativamente son números significativos porque los dos están o son más pequeños que el punto 0.5, que es nuestro nivel de significancia que tenemos por estándar. La interacción de los dos términos se queda en punto 399, que es mayor a nuestro nivel de significancia. Entonces la interacción no sería significativa. Tenemos el resumen modelo, ahí tenemos nuestra desviación, nuestra R cuadrada ajustada y R cuadrada predicha. Tenemos nuevamente los coeficientes codificados, tenemos el imprimador y la temperatura, el valor P, el valor T, el FIB, y tenemos también la ecuación de regresión para poder nosotros predecir si en dado caso lo quisiéramos hacer. Tenemos que es la siguiente: la adhesión es igual a 4.4275 y más 0.4050 del imprimador más 0.01717 de la temperatura menos 0.003 imprimador por temperatura. Ese sería nuestra ecuación de regresión. Tenemos también lo que viene siendo de igual manera la estructura del alias y podríamos nosotros volver a predecir, en este caso si quisiéramos saber el resultado de cierta combinación. Nos iríamos a DOE, a factorial y predecir, en este caso con la temperatura, ¿no? Podríamos nosotros seleccionar el tipo 1 y seleccionar una temperatura de 20 grados y ver qué valor nos va a arrojar o dentro de qué rango va a estar el valor que nos arrojaría. Con un intervalo de confianza del 95 nos dice que el valor se podría encontrar entre 4.34 y 4.5 y nuestro predicho es de 4.18 a 4.66. Nuevamente les recuerdo que el predicho significa que la media se encontraría entre ese rango. También tenemos lo que viene siendo estadísticas, DOE nuevamente, factorial y vamos a ver la gráfica de cubo. Ahí tenemos adhesión en la respuesta y le damos en aceptar y nos arroja aquí. Nuevamente en el problema nos dijo que buscáramos la maximización. Entonces tenemos que temperatura de 15 y de 30, tipo 1 y tipo 2, imprimador y temperatura, ¿no? Tipo 1 con temperatura de 15 nos da una adhesión de 4.32. Tipo 1 con temperatura de 30 nos da una adhesión de 4.62. Tipo 2 con temperatura de 15 nos da 5.04 y tipo 2 con temperatura de 30 nos da 5.25. Aquí tenemos la respuesta de nuestro problema con la gráfica de cubo visualmente, pero vamos a utilizar lo que viene siendo nuestro optimizador de respuesta. Aquí nosotros vamos a seleccionar nuevamente maximizar. Es todo lo que le vamos a mover. Por opción nos va a dar sin restricciones. Nosotros podríamos retener un valor en caso de tener más variables, pero ahí no le vamos a mover nada. En configuración también ya nos dice que es maximizar.
y le vamos a dar en aceptar. Muy bien, antes de nosotros ver visualmente la gráfica, vamos a analizar el pergamino y nos dice la solución. La solución para maximizar la adhesión se encuentra en el imprimador tipo 2 con la temperatura de 30, que ya la habíamos visto en la gráfica del cubo. La adhesión va a ser de 5.2575. También podemos ver la predicción de respuesta múltiple. Y ahí está, con intervalo de confianza en 95 y nuestro predicho. Vamos a pasar a observar la gráfica para poder concluir con este problema. Aquí nos dice la gráfica que tenemos un imprimador del tipo 2 y una temperatura del 30, y que el valor de salida de Y, que viene siendo nuestra adhesión, es de 5.2575. Si nosotros queremos saber algún otro, por ejemplo, conservar el tipo de imprimador 2, pero cambiar la temperatura, pues simplemente iríamos moviendo esta línea roja que está aquí hacia la izquierda o derecha, y por ejemplo podemos ver que ahí tenemos una temperatura de 26.42 y nuestra Y se movió a 5.2068. Ahí se movió a 5.15 con una temperatura de 22. Es decir, entre más llegamos al 30, nuestra Y va creciendo. En este caso, ¿no? Entonces, pues tendríamos la respuesta también al segundo problema que nos planteó la maximización. Ya sabemos que es con un imprimador tipo 2 y temperatura de 30 grados. Esto por mi parte sería todo. Le doy muchas gracias por la atención brindada. Esa sería la quinta unidad de estadística inferencial 2 y con esto daríamos por terminado el curso. Gracias por todo.